Bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Me da mucho gusto que nos acompañen en esta sesión de Aprende en Casa 2 para la asignatura de Ciencias Física. En esta ocasión nos acompaña el maestro Diego Borbolla Velasco. Bienvenido, maestro. Gracias, Nadia. Es un gusto participar en esta sesión. Les envío un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañan desde casa. El tema de hoy se titula Las aportaciones de la física a la medicina. Me resulta bastante interesante, sobre todo porque podríamos pensar que la física y la medicina no tienen tanta relación. Sin embargo, las aportaciones que realiza la física a la salud son fundamentales para el desarrollo de diversos instrumentos que les permiten a los médicos realizar diagnósticos y detectar enfermedades. Muy bien. Sin duda alguna, la física desempeña un papel muy importante en la salud de las personas, ya que al conjuntar sus conocimientos con la tecnología, permite la creación de artefactos o procesos que contribuyen a la salud de los seres humanos. Entonces, las teorías físicas y sus descubrimientos han contribuido a que tengamos una mejor calidad de vida o un diagnóstico que permita detectar algún padecimiento. Así es. La física médica es la aplicación de principios de la física a la medicina o a la atención de la salud. Es básicamente una manera de usar nuestro conocimiento de la física para desarrollar herramientas y tratamientos que ayudan a que vivamos más tiempo, a que tengamos una mejor calidad de vida y a ser más saludables. Ahora entiendo. La física contribuye a que el ser humano cuide y preserve la salud. Ustedes en casa piensen en alguna de sus visitas al médico. ¿Qué instrumentos utilizó para revisarlos? ¿Podrían describir su funcionamiento? Para revisar algunas aportaciones que se den a lo largo de la sesión, los materiales que necesitaremos son los siguientes: cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan anotar ideas principales, dudas o preguntas que les surjan a lo largo de la sesión. Además, su libro de texto para que puedan ampliar o comprender mejor el tema. Maestro, entiendo que la física médica es una rama multidisciplinaria en la que se aplican los conocimientos de la física, la biología y la medicina. Sirve para establecer principios y métodos para obtener mejores diagnósticos y tratamientos médicos, así como para prevenir diversas enfermedades. La física médica se aplica en el área de la medicina y la salud humana. Sin duda alguna, la física se puede encontrar también en otras áreas de la medicina. Por ejemplo, muchos sistemas de ventilación asistida no serían posibles sin el conocimiento sobre la presión del fluido, de modo que la presión aplicada sea la apropiada. De hecho, se podría argumentar que cualquier tecnología avanzada o electrónica utilizada en la medicina no existiría sin el conocimiento del universo que hemos adquirido a través de la física. La combinación de la física con la medicina me parece un tema bastante interesante, pero me gustaría saber desde cuándo se integró la física a la medicina. Excelente pregunta. El interés por el estudio del cuerpo humano y su cuidado data de las civilizaciones antiguas, en donde surgieron los primeros desarrollos físicos y tecnológicos. Por ejemplo, los romanos atendían a los enfermos con ayuda de diferentes utensilios quirúrgicos. Por otra parte, Hipócrates y Galeno, en sus respectivas épocas, empleaban una esponja con sustancias como el opio para anestesiar a los pacientes mediante la inhalación. Entonces, la física médica dio sus primeros indicios en la antigua Roma por fijar una referencia histórica. Podría ser un buen referente. Sin embargo, años después, durante el Renacimiento y los siguientes 3 siglos, la salud de las personas se vio favorecida gracias a los avances en la mejora de las cirugías. Es el caso del perfeccionamiento de técnicas operatorias, el uso de un tubo para drenar infecciones en tejidos, la invención de fajas para el cuidado de las hernias y de prótesis para quienes habían amputado una pierna.
Es un dato bastante relevante, pero tenía entendido que las prótesis se desarrollaron el siglo pasado, no antes. La prótesis más antigua de la historia data de casi 3000 años. Fue descubierta en la orilla oeste del Nilo, cerca de Luxor, Egipto, y perteneció a la hija de un sumo sacerdote egipcio que vivió entre el 950 y el 710 antes de nuestra era. La prótesis que diseñó un artesano con buenos conocimientos en fisionomía humana ayudaba a caminar a su propietaria, que había perdido un dedo como consecuencia de una diabetes que le causó gangrena isquémica. Dicha prótesis se ha estudiado con microscopía avanzada, tecnología de rayos X y tomografía computarizada. Los resultados demuestran que el artesano que la creó estaba muy familiarizado con la fisionomía humana. Su técnica es patente en la movilidad de la extensión protéstica y la estructura robusta de la correa, que iba bien ceñida al pie. El mismo estudio sugiere que fue hecha en forma tan laboriosa y meticulosa que indicaba que su propietaria valoraba la apariencia natural, la estética y la comodidad. ¡Impresionante! Ahora comprendo que la física no solo basa sus estudios en las teorías, sino también en las aportaciones en beneficio del ser humano, refiriéndonos en nuestro aspecto exterior. Maestro, ¿qué otras aportaciones existen? La física se ha interesado no solo por la parte exterior del cuerpo humano, también contribuye en conocer la parte interior y el funcionamiento en estado normal y en presencia de alguna enfermedad. Y esto se originó a finales del siglo XIX con el descubrimiento de los rayos X y con ello los avances en los conocimientos de electrónica. Surgió así la creación de diversas técnicas para el diagnóstico de enfermedades. Ahora comprendo las contribuciones de la física médica. Ustedes que nos acompañan desde casa, ¿conocen las contribuciones de la física a la medicina? Acompáñenos a ver lo siguiente. Ana, mi vecina, se fracturó una pierna y me pidió de favor que le trajera su última radiografía a su médico para que él valore cómo va su recuperación. Qué importante es la existencia de los aparatos de rayos X. Sin ellos, ¿cómo sabrían los médicos qué huesos deben de reparar y de qué forma? Me pregunto, ¿cuántos aparatos más existen que, aprovechando los fenómenos físicos, ayudan a recuperar la salud? ¡Veamos! La física médica consiste en la aplicación de los conocimientos de la física en el diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades del ser humano, incluyendo servicios de salud cada vez mejores. La física médica aprovecha la energía radiante. Recordemos que esta se presenta como ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las de longitud de onda menor a 1 nanómetro, que reciben el nombre de radiación ionizante. Esta radiación penetra la materia y arranca electrones de los átomos o moléculas. Además, provoca la ionización de los átomos de la materia viva, dando lugar a cambios importantes en las células. Por lo anterior, una aplicación de la física médica es la radioterapia, cuyo objetivo es eliminar tejidos tumorales o controlar su crecimiento mediante la radiación ionizante. La medicina también utiliza la radiación ionizante para obtener imágenes de diagnóstico médico y con ellas información certera y oportuna del estado de un paciente, así como para dar seguimiento al tratamiento de enfermedades. Existen dos modalidades de diagnóstico médico: el radiodiagnóstico y la medicina nuclear. El radiodiagnóstico permite obtener imágenes que proporcionan información anatómica mediante el uso de rayos X. Por ejemplo, a través de una fluoroscopía, una angiografía o una mastografía. La fluoroscopía consiste en una fuente de rayos X y una pantalla fluorescente, entre las que se sitúa el paciente. Con esta técnica se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real mediante un monitor de video. La angiografía utiliza la fluoroscopía para visualizar el sistema circulatorio. Y la mastografía permite visualizar los tejidos de la glándula mamaria.
Esta es una técnica muy empleada en la detección del cáncer. Para tomar una mastografía se requiere colocar al paciente frente a una máquina especial de rayos X, colocar una de sus mamas sobre una placa de plástico y cubrirla con otra placa. Después presionar y de este modo tomar la radiografía. Luego, hacer lo mismo con la otra mama. Finalmente, el radiólogo revisa las tomas para asegurarse de que no haya necesidad de volver a tomarlas y estén listas para ser valoradas. Por su parte, la medicina nuclear permite realizar gammagrafías planares para registrar la distribución bidimensional de compuestos que se inyectan por vía intravenosa y se emplea, por ejemplo, para diagnosticar lesiones de la columna vertebral. En la física médica, buena parte de la investigación se enfoca en la obtención de imágenes de alta calidad con el apoyo de sistemas computarizados y mediante la aplicación de la energía radiante, más específicamente de la radiación ionizante. Cabe resaltar que esta radiación ionizante se utiliza también para esterilizar productos farmacéuticos y materiales clínicos, entre ellos jeringas, guantes de cirugía, materiales de sutura y catéteres. En la física médica también se utiliza la radiación no ionizante para practicar desde rehabilitaciones hasta operaciones cerebrales. Entre las técnicas que emplea este tipo de radiación se encuentra la biofotónica y el ultrasonido. La biofotónica emplea láseres y fibra óptica para visualizar, analizar y manipular células a fin de detectar enfermedades. Ejemplo de esta técnica es la endoscopía. En ella se emplea el endoscopio, que consiste en una sonda flexible que tiene en uno de sus extremos una pequeña cámara y una fuente de luz. El endoscopio puede introducirse al cuerpo humano desde la boca para conocer el estado de la laringe, la faringe, el estómago y el intestino. Asimismo, para tomar muestras de tejidos anormales, extirpar tumores y detener sangrados. Por otro lado, el ultrasonido es muy usado para producir imágenes de las estructuras internas del cuerpo que presentan dolor, hinchazón e infección, así como para determinar los problemas cardíacos. El ultrasonido se puede usar en cualquier persona sin importar su edad o condición. El ultrasonido obstétrico utiliza ondas sonoras y permite a un especialista determinar, entre otras cosas, el estado de un embrión o un feto dentro del vientre de una mujer embarazada, así como su edad de gestación y su posición, incluso la posición de la placenta, además de alguna anomalía en su desarrollo o cualquier condición que pudiera obstaculizar el parto. Qué interesante es el apoyo que da la física al cuidado de la salud mediante el desarrollo de instrumental especializado, ¿verdad? Busca otros ejemplos de la física médica y coméntalos con tus compañeros. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de instrumentos que usan los médicos en las clínicas? Así es. Resulta increíble la cantidad de desarrollos tecnológicos que sirven para preservar la salud o para buscar la cura de algún padecimiento. Como pudimos observar, esto es solo una muestra de que cada día se construyen más herramientas con las que se pueden analizar de distinta manera. Por ejemplo, el cuerpo humano para la toma de decisiones sobre cómo atender a pacientes. Ahora, regresemos a lo más básico. Piensa en el termómetro y en una radiografía. ¿Qué utilidad les darías? Déjeme ver. Ya lo tengo. El termómetro lo puedo utilizar en casa para conocer mi temperatura y determinar si estoy en riesgo de tener fiebre, como un síntoma de resfriado o de infección estomacal. Con la radiografía resulta un poco más complicado, pues no sabría en qué momento me debería tomar una radiografía. Sin embargo, un posible uso podría ser cuando me he llegado a lastimar practicando deporte. Perfecto. Sin duda alguna, acabas de mencionar el uso más común de estos instrumentos médicos. Es importante resaltar que en cada instrumento médico está presente el ingenio de los científicos e ingenieros que aplican los principios de la física para desarrollar nuevas tecnologías.
A lo largo de las sesiones de Aprende en Casa, hemos aprendido y experimentado diversos principios físicos, como la electricidad, la radiación o el movimiento, por mencionar algunos, que sin lugar a duda pienso que son aplicables a la salud. Maestro Diego, ¿podríamos analizar algunos de estos principios? Claro, Nadia. Empecemos por los instrumentos más comunes que encontramos en un consultorio médico. Veámoslo en el siguiente video. Dolores, malestares o cambios de temperatura en nuestro cuerpo son síntomas de ciertas enfermedades. El sarampión y las paperas, por ejemplo, se identifican por sus manifestaciones visibles. Pero para detectar otras enfermedades se necesitan estudios e instrumentos adecuados. Los conocimientos de la física aplicados en la medicina han permitido crear dispositivos de detección, así como explicar algunos procesos biológicos. Cuando vamos al consultorio, lo primero que nos revisan son los signos vitales: presión, temperatura, respiración y pulso. Para medir la temperatura del cuerpo, se utiliza un termómetro, instrumento que basa su funcionamiento en el principio físico de la dilatación térmica. Para escuchar con mayor claridad los sonidos de órganos internos como el corazón o los pulmones, el médico utiliza el estetoscopio, que amplifica el sonido por medio de una campana de resonancia. Cuando las ondas de sonido chocan con las paredes de la campana, se amplifican. Este es el fenómeno de la resonancia. Por otra parte, el baumanómetro basa su funcionamiento en medir la presión que se aplica a una arteria, la fuerza que es necesario aplicar para cerrar la arteria del paciente y posteriormente la fuerza con la que fluye la sangre al quitar la presión de la arteria es igual a su presión sanguínea. Estos instrumentos son avances tecnológicos que permiten al médico obtener información importante acerca del estado de salud de las personas. Como hemos visto a lo largo de esta sesión, la prevención y el diagnóstico oportuno de alguna enfermedad permite tratamientos eficaces que evitan complicaciones graves y, en muchas ocasiones, costosos. Las aplicaciones de los principios físicos para el desarrollo de equipo médico han resultado en instrumentos de diagnóstico confiables y precisos. Muchos de estos tienen ventajas adicionales como la de no ser invasivos para el cuerpo humano, es decir, permiten el análisis y diagnóstico sin necesidad de una intervención quirúrgica. Nadia, ¿con qué principio físico te gustaría iniciar primero? Déjeme ver. Ya lo tengo. Podemos iniciar con la electricidad. Perfecto. La actividad eléctrica de nuestro cuerpo proporciona información médica valiosa. Por ejemplo, tu corazón late sincrónicamente mediante pulsos eléctricos que coordinan sus contracciones. El electrocardiógrafo es un instrumento médico para el diagnóstico y el monitoreo de pacientes en terapia intensiva. El principio físico que utiliza es de naturaleza eléctrica y fue descubierto por el médico y fisiólogo italiano Luigi Galvani, al observar que el anca de una rana, aún separada del resto del animal, se contraía al aplicarle corriente eléctrica. Vaya, esto sí es impresionante. Una extremidad separada del cuerpo funcionando, aunque sea por la aplicación de electricidad, resulta fascinante. Entonces, ¿se puede decir que si muevo mi brazo, lo hago mediante electricidad? Muy bien, Nadia. De hecho, lo que provoca el movimiento de tu brazo es la electricidad, ya que de esa manera trabajan los músculos, al igual que tu corazón. Basados en ese principio, si colocamos varios electrodos en diferentes partes de tu cuerpo, se puede medir la actividad eléctrica de tu corazón y obtener una gráfica sobre una tira de papel o ser visualizada en un monitor o pantalla eléctrica.
Lo anterior hace posible que un médico interprete la gráfica y determine si tu corazón está sano o existen indicios de alguna alteración cardíaca. Ahora entiendo cómo un médico analiza el corazón de una persona. Claro, a través de la electricidad. Nadia, ahora que ya conoces un ejemplo del uso de la electricidad para el diagnóstico de enfermedades, ¿qué otra aplicación de la física te gustaría analizar? Me gustaría saber cómo interviene el sonido en la física médica. Nadia, ¿en alguna ocasión te han realizado un ultrasonido? En realidad, no. Sin embargo, recuerdo que a una de mis tías le realizaron uno cuando estaba embarazada. Muy bien, en este tipo de estudios, el aparato que se utiliza obtiene una imagen del interior del cuerpo a partir de ondas de sonido, con frecuencias superiores a la máxima que podemos escuchar, es decir, mayores a 20.000 Hz. El principio físico utilizado tiene que ver con el movimiento ondulatorio y la reflexión del sonido, pues requiere un medio para propagarse, que generalmente es el aire, aunque también ocurre en líquidos o sólidos. La onda sonora es una perturbación del medio por el que se propaga y se transporta energía. Seguramente las has observado o participado en una de ellas. Un claro ejemplo es la ola, que se realiza en los partidos de fútbol. En estas se propaga la perturbación que se da al elevar tus brazos. Pero en realidad la gente es el medio, ya que no se mueve de sus lugares. Cuando una onda sonora cambia de un medio de propagación a otro diferente, ocurre una reflexión, es decir, parte de la energía de la onda se refleja y la otra continúa su propagación por el medio nuevo. El aparato de ultrasonido aplica una onda sonora al interior del cuerpo humano y luego detecta las reflexiones que ésta sufre al pasar a través de diferentes tipos de tejidos del cuerpo. A partir de las reflexiones detectadas y procesadas, una computadora genera una imagen del interior. Entonces, ¿el ultrasonido no utiliza el mismo principio que los rayos X, aunque ambos proyecten una imagen? Correcto. A diferencia del ultrasonido, los rayos X utilizan la radiación ionizante. Sin embargo, el ultrasonido tiene ventajas sobre los rayos X, ya que no producen efectos dañinos en los tejidos y se pueden usar con seguridad para estudios fetales sin afectar al futuro bebé. Ahora entiendo por qué se les practica el ultrasonido a las mujeres embarazadas y asimismo puedan determinar el sexo del futuro bebé. ¿Qué te parece si ahora analizamos la electroquímica? Muy bien, maestro. Aunque no tengo ninguna idea acerca de su aplicación, ¿acaso tiene que ver algo con la electricidad? La electroquímica estudia las reacciones del intercambio de carga eléctrica, normalmente electrones, entre las sustancias que reaccionan. Este principio se aplica en los biosensores para medir el nivel de glucosa en la sangre. Este aparato médico tiene un gran impacto social, pues se estima que en México el 15% de la población de entre 20 y 79 años padece diabetes mellitus. Maestro Diego, independientemente de la aplicación médica, estos datos son alarmantes. Así es, Nadia. Sin embargo, el biosensor contribuye a controlar los niveles de glucosa en el cuerpo y lo realiza de la siguiente manera. Se coloca una pequeña gota de sangre en el sensor de glucosa, el cual contiene una enzima que descompone la glucosa y produce peróxido de hidrógeno o agua destilada. La concentración de peróxido de hidrógeno es medida por un par de electrodos que reaccionan químicamente con este, liberando un par de electrones por cada partícula de peróxido que reacciona. Los electrones producen una corriente eléctrica
que es proporcional a la concentración de glucosa en la sangre y que es procesada para desplegar la concentración en miligramos por decilitro en una pantalla. ¡Qué impresionante! Es como si cada persona que tiene este padecimiento trajera un laboratorio de bolsillo para poder monitorear sus niveles de glucosa. La simple idea es fantástica. Actualmente se desarrollan sensores implantados debajo de la piel que transmiten su información a un medidor externo, una tableta o un teléfono inteligente, permitiendo al paciente monitorear permanentemente sus niveles de glucosa. Me ha parecido muy enriquecedor todo lo que aprendimos el día de hoy acerca de la física médica y sus aplicaciones. Para recordar mejor su funcionamiento, pueden elaborar un collage que les permita clasificar las aplicaciones de la física médica. Así es, Nadia. Las aplicaciones de la física a la medicina permiten prevenir enfermedades que originen complicaciones, así como el monitoreo constante para preservar la salud y tener una buena calidad de vida. Recuerden consultar su libro de texto, así como investigar y resolver las preguntas que se realizaron a lo largo de esta sesión, para que puedan conocer más y resolver las dudas que pudieran surgir. Maestro Diego, le agradezco mucho su intervención en esta sesión y a todas y todos nuestros estimados estudiantes les invito a encontrarnos en la siguiente emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto!